Vou apresentar, então, o professor Oscar Esquizabel. O professor Oscar Esquizabel é professor da Universidade de La Plata, na Argentina, né, membro do CONICET, e vai apresentar hoje para a gente, então, a intervenção cujo título está aí na tela, Ficciones infinitesimales em Leibniz, la evolución de un concepto matemático. E o professor Esquizabel dispensa apresentação, né? É um grande pesquisador sobre a filosofia de Leibniz. Então, passo a palavra. Bueno, comenzamos entonces. Primero que nada, querría agradecer... primero que nada, quiero disculparme. Hace muchos años que voy a Brasil, pero aunque podría animarme a hablar un poquito en portugués, me disculpo, voy a presentar, hacer mi presentación en español, cosa que me da mucha vergüenza, porque debería hacerlo en portugués, pero bueno, lamento mi poca capacidad para el portugués, y lo poco que puedo hablar seguramente provocaría la indignación de Pessoa, se revolcaría en su tumba, así que prefiero no hablar en mi español, mal español por otro lado, imperfecto. Pero bueno, y segunda cosa, agradezco muchísimo a la invitación de Vivian. Es un honor para mí estar en este coloquio, a pesar de todos los inconvenientes que impone la situación actual. Sería mucho mejor hacerlo en persona, pero bueno, no tenemos este medio. A Tessa y a todos los que, a todos y todos los que han contribuido para que esto pudiera llevarse adelante. Y comienzo. Bueno, el marco general de mi presentación está en este primer slide. Que voy a presentar aquí es producto de una investigación que venimos, digo en plural, porque no soy yo solo el que está realizándola, sino que mucho de todo esto es una realización conjunta de un equipo. El que más se destaca como colaborador en esto es Federico Raffo Quintana, que ha hecho mucho trabajo también, ha sido becario del CONICET y actualmente es investigador del CONICET, ingresó este año. Y nos estamos dedicando bastante a la investigación de los problemas vinculados al concepto de infinitesimal y al surgimiento del análisis infinitesimal en Leibniz a partir de los primeros años de su estancia en París. Este slide presenta de manera general el marco de nuestra investigación. Voy a pasar a presentarles algunas de las ideas de esta investigación. Nuestro objetivo en general es, de este trabajo en particular, pero también en general, es abordar el problema de los infinitesimales y en particular desde el punto de vista de las ficciones matemáticas. En Leibniz los infinitesimales son un tipo de ficción matemática, pero no es la única ficción matemática que emplea, hay varias, algunas hablaremos en lo que sigue, y lo que nos interesa es mostrar cuál es el estatus de esas ficciones matemáticas que emplea Leibniz, y en particular de los infinitesimales, que han provocado mucha discusión a lo largo del desarrollo, a lo largo de la historia en general del cálculo infinitesimal, y en particular ha suscitado el interés de los investigadores en el siglo XX, y particularmente en los últimos años se ha escrito bastante sobre el tema. En la otra cuestión, hay una cuestión que nosotros estamos abordando ahora, y es que hay mucha investigación, hay muchos artículos, hay muchos trabajos, pero la verdad es que todavía, por lo menos hasta donde vemos, todavía hay poca investigación acerca de cómo se desarrolla el concepto de infinitesimal en Leibniz, porque no es un proceso uniforme, y como intento que veamos hoy, aunque sea un poquito, el concepto de infinitesimal evoluciona. Y es interesante este tema porque
lamentablemente en Leibniz no hay una teoría de los infinitesimales. No se puede decir que haya una teoría. Hay reflexiones, hay consideraciones que se van dando a lo largo del tiempo, pero no vamos a encontrar, por lo menos hasta donde nosotros sabemos y hemos revisado los textos matemáticos e incluso los filosóficos, no hay un desarrollo teórico en el sentido contemporáneo de la palabra, de lo que llamamos concepto infinitesimal. Hay consideraciones, hay, a veces, sobre todo en la correspondencia, hay a breves análisis, hay como indicaciones, pero no hay una teoría desarrollada de lo infinitesimal en Leibniz. Es más, Leibniz va introduciendo el concepto de infinitesimal, sobre todo, y esto es muy importante, a partir de la práctica matemática. Esto es lo que nosotros corroboramos, ¿no? Estamos tratando de mostrar. La tercera cuestión es entender la ficción matemática desde un concepto particular, en particular de lo infinitario. Infinitario es un concepto que abarca tanto lo infinitamente pequeño como lo infinitamente grande, en el marco de la concepción leibniziana de conocimiento simbólico. Vamos, si da tiempo podremos hablar, porque la propuesta de trabajo es un poco ambiciosa y no sé si vamos a llegar a este punto. Y una cuarta cuestión importante es esta, ¿no? Que es ¿qué estatus tiene lo infinitesimal y lo infinitario en general? Esto no se vincula con el problema de la posibilidad matemática. Los infinitesimales, como ficciones, ¿son posibles? ¿Son imposibles? Si son posibles, ¿qué posibilidad tienen? Si son imposibles, ¿qué tipo de imposibilidad tienen? Es una cuestión muy... por ahí que no se ha tratado tanto, porque el problema es si los infinitesimales Leibniz los considera como ficciones, ¿por qué los considera como ficciones? ¿Qué quiere decir que sean ficciones? Y esto está estrechamente vinculado con el concepto de imposibilidad. Entonces hay que analizar este concepto leibniziano de imposibilidad. Y si hay uno solo o hay varios, esa sería la idea. Y un poco mi intención, no sé si va a haber tiempo para todo esto, pero mi intención es que en algún momento por lo menos podamos verlo. Algunas de estas cuestiones ya las hemos tratado, ya las he presentado, por eso las dejo para el final. Otras, como por ejemplo la cuestión de la evolución del concepto de infinitesimal, son cosas relativamente nuevas que estoy viendo ahora y que me parece que son necesarias para entender el concepto de infinitesimal en Leibniz. Y eso es lo que voy a presentar como más original, pero también como todavía más, está todavía más en ciernes y está en elaboración. Como, para decirlo en inglés, es un work in progress. El marco general, todavía más general, es esto que está acá abajo, que respecto de las cantidades infinitarias, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño, hay dos cuestiones que en Leibniz están bien delimitadas, él mismo las delimita. Y por eso el registro del análisis, el análisis de la cuestión de lo infinitesimal, tiene que seguir estas dos vías para mí y también para Federico, hemos llegado a esa conclusión, y lo hemos presentado en algunos trabajos. Hay dos grandes tipos de cuestiones que se pueden estudiar separadamente, totalmente separadas. Una es la cuestión metodológica, ¿no? Es la cuestión de la introducción de conceptos infinitarios, particularmente infinitesimales, dentro de la matemática infinita, es decir, es la constitución del cálculo infinitesimal. Ahí la cuestión es cuál es la mejor manera metodológica de introducir, cómo hay que introducir los conceptos infinitesimales y cómo operar con ellos. De esa cuestión Leibniz habla bastante, pero hay que analizar los trabajos matemáticos de Leibniz, ¿sí? Los trabajos matemáticos. Ahí no hay ningún problema. Hay que hacer esto, hay que hacer otro, hay que hacer esta cosa. Prueba es un caso típico de ensayo y error, porque va buscando cuál es la mejor manera, cómo hay que tratar con los infinitesimales, qué cosas hay que evitar para llegar a resultados inconsistentes en la matemática. Por eso es una cuestión técnica, es una cuestión metodológica propia del matemático. La otra cuestión es más ontológica y Leibniz trata de
que no entre dentro de las discusiones matemáticas. Eso no es del matemático, dice, eso es del metafísico, que es si las cantidades infinitesimales e infinitas existen en la realidad actual. Realidad actual estoy diciendo no en la realidad matemática, ¿eh? Estoy diciendo en la realidad concreta, es decir, en la realidad de los cuerpos físicos, del movimiento, ¿sí? ¿Hay infinitesimales en el mundo real actual? ¿Puede haber? Ese es el punto fundamental. Y el carácter ficcional del infinitesimal se dirige fundamentalmente a este problema, no tanto a la cuestión matemática, sino a la cuestión de si hay cosas en la realidad que puedan corresponder al concepto del infinitesimal. Y por eso digo que en términos generales las cantidades infinitarias son ficciones. Ahí es cuando aparece el concepto de lo ficcional, cuando nos referimos a si existen en la realidad. La discusión gira bastante, desde una época bastante temprana sobre esta cuestión. Y finalmente la idea general que quiero presentar es esta, ¿no? Que la ficción, esto es lo viejo, digamos, por ahí podemos llegar a, por eso lo pongo aquí anticipadamente, para que lo tengamos en cuenta más adelante. Si lo podemos desarrollar, lo tomamos, si no, lo tomamos como presentación de la idea general. Que es, mi intención, hay mucha discusión sobre lo que es la matemática, el concepto del infinitesimal o infinitario en general como ficción, pero yo, como he trabajado bastante el problema del conocimiento simbólico, si tenemos tiempo podemos hablar de eso después, vamos a hablar, yo querría localizar el problema de la ficción matemática dentro de la cuestión del conocimiento simbólico. Y eso significa lo siguiente: bueno, hay ficciones matemáticas, perfecto, pero en general ficción es una forma de no saber, de no conocer. ¿Cómo es que yo puedo introducir ficciones en matemática sin que me provoque problemas? Que me lleve a inconsistencias, inseguridades en lo que respecta al cálculo, inseguridades respecto al resultado. Entonces, mi propuesta es que para poder introducir ficciones y en particular infinitesimales dentro de la matemática se tiene que cumplir una serie de pasos, que son los siguientes, ¿no? En principio, esta es una caracterización de la ficción matemática y de la ficción en general. En principio, la ficción matemática es un concepto o una noción vacua. Eso quiere decir que no tiene denotación. Y después es un tema interesante hablar de cuál es el tipo de denotación que plantea la ficción que no tiene, ¿qué entendemos por denotación de un concepto? Y mi propuesta es que la denotación de un concepto no es un objeto, es una idea. Las nociones denotan ideas, es decir, es como una denotación inmanente, ¿no? Y otra cuestión es que la ficción, además de ser una noción vacua que no tiene denotación, es confusa. Las ficciones son nociones confusas, ¿sí? La segunda cuestión es que, a pesar de todo esto, ¿no? La ficción es de carácter analógico, es decir, el infinitesimal usa algún procedimiento o una relación que se utiliza mucho en matemáticas, que guarda analogías con nociones, objetos en el sentido de noción, que, digamos, son seguros, ¿no? Tienen reglas, son comprensibles, son nociones que no son confusas. Entonces, aplicamos a la ficción reglas y relaciones que se dan en el ámbito de lo seguro. Y esa es una introducción analógica. La tercera cuestión es que la noción matemática, la ficción matemática, es de carácter subrogativo, es decir, sustituye otras cosas. Pero lo interesante es que lo que sustituye la ficción, en particular la ficción del infinitesimal, no son objetos, sino que son procedimientos u operaciones. Este es un punto importante, ¿sí? Más que nada son procedimientos u operaciones. Una otra
propiedad es que la introducción esa introducción, que es analógica, que es subrogativa, sustitutiva, se puede rigorizar mediante procedimientos sintácticos, que son reglas de operación, ¿sí? Esa era la intención de Leibniz, crear reglas de operación de los infinitesimales que tuvieran una base segura, que estuviéramos seguros de poder utilizar esas reglas sintácticas y que nos dieran resultados consistentes. Y una última característica es que la introducción de la ficción, a pesar de ser vacua, aumenta el poder de nuestros instrumentos matemáticos de diversas maneras. Nos permite encontrar soluciones o completar soluciones que no teníamos mediante los métodos tradicionales. Entonces tiene un enorme poder heurístico y por eso Leibniz, ¿sí? Habla de que la introducción del infinitesimal o de los métodos, en este caso tenemos que hablar de métodos infinitesimales, aumenta el poder de la invención, es decir, mejora el arte de la invención matemática. Esa sería la postulación general. Sobre los infinitesimales ha habido una controversia enorme desde que Leibniz, ustedes ya lo saben, desde que Leibniz fundó el concepto, introdujo el cálculo infinitesimal. Pero no podemos historiar eso, tampoco voy a hablar de las distintas interpretaciones, solo voy a marcarlas. Hay una interpretación clásica metafísica del siglo XX que la debemos a Hermann Cohen y Ernst Cassirer, ¿sí? Es muy interesante estudiar esta forma de entender metafísicamente el infinitesimal en Leibniz. Más recientemente, no digo que sea la única clásica, pero esta me interesó, porque estoy estudiando ahora, me interesó particularmente. Una interpretación que ha sido más o menos clásica en los últimos 20 años es la interpretación de Hidei Shiguro, compartida por Richard Arthur, que es la contextual o sin categoremática. A esta se le opone la interpretación en términos de conceptos o objetos ideales de Sherry y Katz. Sherry y Katz casi se pelean, están medio peleados con Arthur. Ya llegamos al nivel de la pelea entre Leibniz y Newton por el tema de la prioridad de la invención del cálculo infinitesimal, ¿no? Ya en algunos puntos está ya al nivel de invectiva. Hay una interpretación muy buena, que es lo llamo sustitutiva, que es la interpretación del Knobloch, que es bastante interesante, muy interesante, que es clásica, digamos. Lo que dice Knobloch es que la concepción que tiene Leibniz del infinitesimal es la clásica. Es la que usan los estudiantes en los cursos de análisis matemático. Y después hay una interpretación que la ha tomado también Vivian para discutirla, que es la interpretación basada en el principio de continuidad de Boss. En este artículo o trabajo excepcional, que es del año 1974, pero que todavía hoy es vigente. No voy a discutirla porque no tenemos tiempo para eso, pero yo quería presentarlas para que tengamos una idea del contexto de la discusión. Como yo le decía, en parte, completando mi introducción general, yo no intento una superación, o no intentamos una superación de las diferentes interpretaciones, no queremos hacer eso. Las interpretaciones son muy buenas, son muy eruditas y muestran un gran conocimiento técnico de la historia de la matemática, de los métodos que utiliza Leibniz. Digamos, en todo caso, la interpretación que doy puede mostrar que en cierto sentido todos tienen razón y ninguno tiene razón, pero no voy a discutir si son buenas o malas, o si no es mi intención, sino que mi intención es actualmente es presentar descriptivamente, que eso es lo que no se hace, yo creo que hay que hacerlo, presentar descriptivamente los distintos conceptos del infinitesimal que aparecen a lo largo de la evolución del pensamiento matemático de Leibniz. Esa sería mi intención. Y el punto de vista novedoso es que propongo abordarlos desde el concepto de ficción, ¿no? Desde el concepto de conocimiento simbólico, es decir, introducir el concepto de ficción dentro del concepto de conocimiento simbólico. Y esto quizá es lo que ya hemos presentado, pero no sé si vamos a llegar, que es interpretar la ficcionalidad de lo infinitesimal en términos de una
imposibilidad débil o soft. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Porque hay una concepción que dice que el concepto de lo infinitesimal como ficción aparece después de la edición de la Nova Methodus de Maximis et Minimis de 1684, cuando Leibniz comienza a recibir el ataque de fuego graneado de los que critican su método, que es un método de introducción de cantidades infinitesimales. Y un poco la discusión está dada por estos autores que están aquí, Nieuwentijd, Roll, Varignon, Nieuwentijd y Roll en contra del cálculo infinitesimal, sacando la discusión con Newton, y a favor Varignon, Bernoulli, los hermanos Bernoulli y el Marqués del Hospital. Pero de esto no vamos a hablar, está muy documentado y hay muchos libros sobre eso. Lo único que quería presentar es que uno de los lugares clásicos de la ficcionalidad en Leibniz es como este texto que ustedes ven acá, que viene de la correspondencia de Leibniz con Desbosses, hay millones. Gracias a la erudición que nos da el botón de búsqueda de los programas, ¿no? El buscar, he encontrado cientos de citas donde dice más o menos, cientos, bueno, un poco exagerado, pero decenas de citas donde Leibniz dice esto a distintos corresponsales, ¿no? Filosóficamente hablando, yo no firmo más magnitudes infinitamente pequeñas que las infinitamente grandes, es decir, ni las más infinitésimas que las infinituples, ¿no? Estas son las infinituples, son las infinitas. Para resumir, tanto las unas como las otras las considero ficciones de la mente, aptas para el cálculo como lo son también las raíces imaginarias en el álgebra. No obstante, he demostrado que estas expresiones son de gran utilidad para pensar resumidamente y por tanto para la invención, y no pueden conducir al error, ya que en lugar de un infinitamente pequeño, se puede poner algo tan pequeño como se quiera, de manera que el error sea menor que cualquier magnitud dada, de donde se sigue que no habrá error. Este es el argumento típico que vamos a encontrar en cientos de veces, ¿no? Con Desbosses, con De Volder, con matemáticos, con Wolf. Más o menos es esto lo que vamos a encontrar, solo que puede haber matices, y acá en esta tesis, en esta pequeña tesis, está concentrado mucho de los argumentos que Leibniz en su última etapa alega a favor del uso de cantidades infinitamente pequeñas e infinitamente grandes. Bueno, en Varignon tenemos una parecida. Lo único que voy a decir a esto es que en realidad Leibniz sostiene el carácter ficcional de los infinitesimales mucho antes de la aparición de la Nova Methodus, mucho antes de 1684, y ya él tiene una concepción ficcional de lo infinitesimal, aunque digamos que no podríamos decir que tiene totalmente elaborada, ya de los primeros inicios del cálculo infinitesimal, de 1673. Ya ahí se pregunta, esto lo uso muy bien, me da resultados, anda bárbaro, pero ¿existirá esto? La verdad que creo que no, eso lo dice muchas veces, en los textos de matemática, Y como ha mostrado bien Arthur, ya en este tratado de cuadratura aritmética círculo, elipsios, hipérbole, cuyo correláneo es trigonometría sine tabulis, ¿no? Sobre la cuadratura, habitualmente abreviado sobre la cuadratura aritmética del círculo, que es un tratado inédito de Leibniz, el primer tratado sistemático de matemática infinitesimal, para decirlo bien, es un tratado totalmente sistemático, ¿no? Muy sistemático, donde aparece lo infinitesimal, los métodos infinitesimales de Leibniz, y cuando él ya sostiene explícitamente el carácter ficcional de lo infinitesimal y de lo infinito. Y esto se refleja también en otros textos de la época, como el Pasidius Philaleti, que es contemporáneo del texto que Leibniz nunca editó. Se editó por primera vez en los años 1990 y pico, y lo hizo Knobloch. Bueno, lo que me interesa es, ahora sí, vamos a pasar a este problema, para dejar tiempo después a la discusión, que es, bueno, tenemos los infinitesimales, ya sabemos que los infinitesimales son ficciones. Todavía no sabemos bien qué es una ficción, y eso no sé si se lo voy a poder contar, pero bueno, luego veremos. El problema es, ¿qué es el infinitesimal? ¿No? Por eso pongo, ¿cuántos infinitesimales hay? ¿Por qué?
porque así como Leibniz no tiene una teoría de la infinitesimal, el concepto de la infinitesimal va introduciéndolo de a poco, y aparecen a lo largo de esa introducción, que está muy vinculada con la práctica matemática, con una cuestión metodológica, van apareciendo sucesivamente diferentes caracterizaciones más o menos informales del concepto de infinitesimal. Es decir, no hay uno solo, aparecen muchos. Y el tema es que cuando nosotros tomamos, es como, ustedes recuerdan el dicho de Groucho Marx, si no le gustan estos principios, tengo estos otros. Y con Leibniz pasa más o menos lo mismo, como pasa en otros ámbitos, y esto es lo que da lugar a tanta discusión acerca de cuáles son y cómo reconstruir mejor, hoy en día, el concepto de infinitesimal. Porque en realidad, Leibniz dice de todo acerca del infinitesimal, y por eso da pie a distintas reconstrucciones. Eso es lo interesante. Entonces, hay un punto importantísimo, hay un momento importantísimo en donde, por decirlo así, el concepto de infinitesimal colapsa, se define o se caracteriza de una manera un poco más clara, bastante más clara que antes, y es el momento de la aparición de este tratado del que hablé, que es de cuadratura aritmética circuli. Ahí es cuando las cosas se vuelven un poco más claras. Pero si nosotros tomamos lo que Leibniz, hay muchas cosas que se podrían decir, pero si tomamos los textos, el problema del infinitesimal aparece sobre todo en los temas, la cuestión, el concepto de lo infinitesimal aparece sobre todo en los textos matemáticos, aunque también en textos de filosofía natural. Sería largo hablar de eso y no tenemos tiempo, pero vamos a hacerlo así, un primer concepto de infinitesimal aparece con el concepto de indivisible en la teoría del movimiento abstracto de 1671. Ahí lo que hace Leibniz es tomar o reformular desde cierto punto de vista el concepto de indivisible de Cavalieri. No es lo mismo que el concepto de Cavalieri, pero es parecido. Indivisible es algo en Leibniz, en teoría del movimiento abstracto, que no tiene en realidad dimensión, aunque tiene partes, ¿sí? Es condición de lo geométrico sin ser parte de lo geométrico, y es algo menor que cualquier cosa, menor que cualquier cantidad asignable. Así lo caracteriza. Ahora, infinitamente pequeños, ¿sí? Como concepto diferente de indivisible, aparece en este texto de mínimo et máximo entre 1672 y 1673, donde ya Leibniz está elaborando, desde el punto de vista matemático, el cálculo infinitesimal. De mínimo et máximo es un texto que está en A6.3, ¿no? En A6.3. No pertenece a De Summa Rerum todavía, pero está en A6.3 y es un texto importante. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tomamos los textos matemáticos? Aparecen estos distintos conceptos. Cantidad inasignable o menor que cualquier cantidad asignable. Esto es muy común, esta forma de caracterizarlo es muy común en los textos matemáticos primeros de análisis matemático. Otra caracterización, y que pongo 1695 y en adelante porque también aparece en esta época. Menor que toda aparece otra característica, otra caracterización es, más o menos también por esta época, menor que toda o que cualquier cantidad dada. Este es un punto importante, porque acá es menor que cualquier cantidad, dada o no dada. Acá hay que dar una cantidad. Esta es una... Digamos, este concepto está en camino de lo que va a venir después. Un concepto más maduro, bastante más maduro porque estas son cantidad inasignable, o menor que toda cantidad dada, da la impresión de que hay un elemento sustancial infinitesimal, es decir, hay un elemento sustancial. Sí, acá aparece otra concepción, ¿no? En 1673, pero se hace más fuerte entre 1674 y 1675, que es la idea de la diferencia entre dos cantidades. Es una concepción, aunque Leibniz no tiene un concepto funcional, no tiene un concepto de función en el sentido estricto de la palabra, es un concepto más funcional. Es la idea de un incremento, ¿no? La diferencia
es menor que cualquier diferencia asignable o menor que cualquier cantidad dada. Pero aquí ya no es un elemento el infinitesimal, es una diferencia entre dos cantidades que están, por decirlo así, muy próximas. Y ustedes me preguntarán, ¿qué quiere decir inasignable? Bueno, asignable o inasignable quiere decir que no puede darse mediante ninguna notación ni puede expresarse diagramáticamente. No. Si nosotros queremos asignar la cantidad, le queremos asignar un número, no podemos, porque no se puede designar ese número, no hay número que lo exprese, y tampoco puede designarse en un diagrama geométrico. No puede expresar, no puede construirse, una cantidad que no puede construirse. Y aquí llegamos, este es la vedette, ¿no? Del concepto de infinitesimal, que es el concepto epsilóntico. ¿Por qué se lo llama epsilóntico? Porque en realidad corresponde este concepto bastante bien al concepto de límite actual estándar, ¿no? El análisis estándar, que es el concepto de límite. Leibniz no tiene un concepto de límite, pero es lo que más se acerca al concepto de límite, en el sentido de que es el error, ¿no? El infinitesimal es un error, pero es un error menor que cualquier dado, es decir, esta es la primera expresión, ¿no? Es un error menor que cualquier dado. Se acerca al concepto diferencial. Es un error menor que el dado. Esto aparece en 1676. Y es un error menor que cualquier diferencia asignable. Este sería el concepto de error, ¿sí? Se acerca al concepto de épsilon en el análisis matemático estándar. La idea, esta concepción se hace muy fuerte, comienza a tomar fuerza justamente en la época de 1676, cuando Leibniz elabora ese tratado del que yo les hablé sobre la cuadratura aritmética del círculo. Y acá viene lo interesante, ¿no? Es que la versión epsilóntica del error no es un verdadero infinitesimal, es un procedimiento, ¿no? Es decir, la versión epsilóntica que nos habla de errores es el procedimiento que está a la base de la introducción de las ficciones de los infinitesimales como ficciones, es decir, como un elemento, como una cantidad infinitamente pequeña. La idea es la siguiente, ¿no? Lo digo en la segunda parte. El error, lo que quiere decir Leibniz, o lo que dice Leibniz cuando precisa esa idea de que el error es menor que cualquier dado o cualquier asignable, es que para una diferencia dada, esa es la idea fundamental, para una diferencia dada yo puedo dar otra menor. De manera tal que puedo demostrar que para toda diferencia dada siempre hay otra menor. Entonces, corresponde, ¿no? Para cada diferencia dada siempre se puede encontrar otra menor. Eso es lo que yo pruebo. Lo que yo pruebo es que doy una diferencia, va a haber otra menor. Tomo esa menor diferencia como punto de partida, puedo indicar otra menor. Es decir, mediante un procedimiento recursivo, puedo mostrar que para toda diferencia dada hay siempre una menor. Y por eso, esto, para cada diferencia hay otra menor, no implica la existencia de un diferencial. Implica, desde el punto de vista contemporáneo, que hay una cota, ¿no?, que no se va a superar. Esa es la idea del límite. Ahora, ¿qué hace Leibniz? Lo que hace Leibniz es mostrar que se da esto, que para cada diferencia dada yo voy a encontrar otra menor. Ese es el concepto epsilóntico, ¿no? Para un intervalo cerrado dado, puedo encontrar un intervalo cerrado menor que está incluido dentro del intervalo cerrado. ¿Pero qué hace? La introducción del infinitesimal como ficción, ¿en qué consiste? Desde el punto de vista lógico, en una conversión de cuantificadores. Hay una diferencia que es menor que toda otra diferencia. Esa es la diferencia o la conversión que introduce la ficción. Tomo este par de cuantificadores, lo convierto y entonces digo, hay una diferencia que es menor que cualquier otra. Esa es la idea, para mí, es la idea de la introducción del infinitesimal, ¿no? Es lo mismo que todos aman a alguien,
Perfecto, pero eso no significa que alguien ame a todos. La ficción consiste en convertir el cuantificador, es decir, en intercambiar cuantificadores. En lugar de decir para cada uno hay algo, dice para todos hay uno que para todos. Él lo sabe eso. Por eso es una ficción el infinitesimal. Entonces, por eso digo que el paso de la versión epsilóntica, que es procedimental, a la versión ficcional, ¿no? Se da por una conversión de cuantificadores. Y esta concepción epsilóntica está presente de una manera muy vaga, no formulada, desde el comienzo, pero se vuelve dominante desde 1676 con este tratado que es fundamental, de cuadratura aritmética círculo, que es muy, que no estaba versado en historia de la matemática, es muy difícil, es terrible, es endemoniadamente difícil. A ver, un matemático me dijo, ¿qué hay de infinitesimal en Leibniz que pueda leer? Sistemático. Esto le dije. Me lo dije, no entiendo, me lo devolvió diciéndome, no entiendo nada. Y realmente es difícil. Bueno, pero esa es la historia. No, no es la historia. Todavía hay más infinitesimales, ¿no? Vimos cantidades inasignables, vimos menores que cualquier cantidad asignable, vimos diferenciales inasignables o menores que dados, vimos la versión epsilóntica no implica infinitesimales. No hay infinitesimales en la versión epsilóntica. Hay procedimientos. Y finalmente, más adelante, ya bastante más adelante, aparece esta otra versión, que es la de los números incomparables. Ah, bueno, ¿qué es esto? Bueno, la idea es que son números, ¿no? Un infinitesimal es un incomparable. Incomparable relativo, dice, y un incomparable relativo es básicamente un número no arquimediano. ¿Qué quiere decir número arquimediano? Ustedes tienen dos números, A y B. A es menor que B. No hay número finito multiplicado por A, ¿no?, cuyo resultado supere el número B. Eso es un incomparable, un número no arquimediano, ¿no? A y B. No hay ningún número finito que multiplicado por A, me dé una cantidad mayor a B. Generalmente eso pasa con un número arquimediano, ¿no? Tengo A y B, entonces lo que dice el principio arquimediano, que en realidad es de Euclides, es que hay un número finito que multiplicado por A me va a dar una cantidad mayor a B. Los incomparables no son así. Los incomparables son números que solamente igualan a otra cantidad si lo multiplico por una cantidad infinita. Por eso digo, ¿no? Por consiguiente, si alguien no quiere emplear cantidades infinitamente pequeñas, puede admitirlas tan pequeñas como juzgue suficiente, de modo que sean incomparables y produzcan un error de importancia nula, más aún menor que el dado. Esto viene de este texto, al cual hace referencia Leibniz todo el tiempo que él quiere argumentar a favor de los infinitesimales en términos de incomparables. Y otro texto que está abajo proviene de la respuesta Newbentide de 1695, donde dice, siguiendo a Euclides, considero que son cantidades homogéneas solamente las comparables, tales que si se multiplica una de ellas por un número finito, puede superar a la otra. Y aquellas que no difieren una cantidad tal, postulo que son iguales, cosa que también admitió Arquímedes. Acá, las que no difieren en una cantidad tal son los infinitesimales, ¿no?, que sin embargo pueden igualarse a otras cantidades. Ese es el criterio de lo incomparable. No hay número finito que multiplicado por la cantidad infinitesimal pueda dar una cantidad finita, pero sin embargo se igualan. Y la última, que es las cantidades evanescentes, ¿no? Finalmente, cantidades evanescentes. Esta, por eso digo, curiosamente, después de la disputa con Newton, lo que dice Leibniz proviene de una carta grande, un matemático italiano, ¿no? Y acá, esto es para Vivian, donde aquí interviene el principio de continuidad. Pero el principio de continuidad implica que las cantidades infinitesimales son tomadas en el acto de desaparecer.
¿sí? En el acto de esfumarse. Mientras tanto, concebimos los infinitamente pequeños no como nadas simplíquiter o absolutamente, sino como nadas relativas. Esto es, como cosas evanescentes en la nada, al tiempo que retienen el carácter de eso que desaparece. Tales cosas, también multiplicadas por una cantidad infinita, también modificadas, producen una cantidad finita. Es decir, son cantidades que desaparecen, pero este es un punto importante, y esto parece mucho a Newton. Acá hay algo que, como hace Leibniz, siempre toma de otros. Esas cantidades infinitas que están a punto de desaparecer, cantidades evanescentes, mantienen una cierta relación o una cierta estructura de forma invariable. Acá está el texto, esto lo puse especialmente para Vivian, donde vincula las cantidades evanescentes con el principio de continuidad. Proviene de este texto Justificación del cálculo de infinitesimales por el de la álgebra ordinaria de 1702. Dice, la ley de continuidad, que me sirve desde hace mucho tiempo como examen muy apropiado para ver si algunas reglas que se dan bien, que se dan van bien, ¿no? Acá está presente el principio de continuidad. Fragmenté un poco el texto y dice, tomo la igualdad como un caso particular de la desigualdad, y el reposo como un caso particular del movimiento, y el paralelismo como un caso particular de la convergencia, suponiendo no que la diferencia de magnitudes que devienen iguales es ya nada, sino que ella se encuentra en el acto de desvanecerse, ¿no? Entonces, aparece esta es casi la última concepción del infinitesimal, que es el infinitesimal como cantidad que está a punto de desvanecerse o como cantidad evanescente. Ya estamos terminando, no sé si cuánto tiempo más tengo. Olha, ainda para ver diálogo, contando com diálogo, acho que ainda 15 minutos. 15 minutos, bueno. Bien, alcanza bastante bien. Dados estos conceptos que vimos, querría mostrarles ejemplos matemáticos para cada uno de ellos en la medida de lo posible. Solamente voy a tomar 3 conceptos para que los veamos. El concepto epsilóntico, el concepto de infinitesimal sustancial como ficción y el concepto de incomparable, para dar una ejemplificación. Esto que ustedes están viendo aquí es parte de la proposición 6 de cuadratura aritmética circuli. Acá Leibniz lo que hace básicamente es buscar una cuadratura, la cuadratura de un segmento de curva, que es esta, que se llama curva cuadrada. Es muy complicada la demostración, es increíblemente intrincada, hay que leer mucho, necesitaríamos, solo para presentar esto, necesitaríamos como 3 horas. Así que no pretendo hacer la demostración, solo ejemplificar una cosa. Entonces, Leibniz, la intención de Leibniz es utilizar esta curva que se llama cuadratrix para curvar, es decir, cuadrar una curva quiere decir encontrar la superficie subtendida debajo de la curva. Por ejemplo, si tomo este segmento que está acá, que es lo que se llama espacio trilinear, cuadrar este segmento es encontrar esta superficie que está acá. Entre la curva, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Y usando la cuadratura de esta curva que se llama cuadratrix o cuadradora, la intención de Leibniz es cuadrar esta otra curva que es un círculo o un semicírculo. Eso no lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo hace Leibniz? Transformando esta curva, que es la cuadratrix, en esta otra curva que es un semicírculo. Es lo que se llama el método de las transformaciones. Pero eso no, por el momento no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es algo más modesto, que es cómo Leibniz cuadra esto que está acá, que es lo que llama un espacio mixto, ¿no? Que está compuesto por rectas y por una curva. Si nosotros tomamos esto que está acá, que está, si ustedes ven bien, está con verde aquí, ¿no? Perdón, lo que quiere cuadrar Leibniz es todo esto también. Si ustedes ven que está aquí como un azul tenue, ve, acá hay un verde, ¿sí? Y acá hay un rojo. Si amplificamos esto, tenemos esto, ¿sí?
Acá tenemos el segmento de curva, tenemos lo que está en rojo y lo que está en verde. Si ustedes ven, no voy a hacer nada de matemática, es más, en este momento no lo podría hacer porque no me lo acuerdo, porque son 11 pasos, o 12, bastante complicados. Si ustedes ven, acá, esto que tienen acá es un espacio escalonado, esto lo llama espacio escalonado, aquí. ¿Sí? Es un espacio escalonado. Y este es un espacio no escalonado. Perdón. Esta superficie que ustedes tienen acá, así, esta, es un espacio no escalonado, es un espacio cuatrilinear compuesto por 1, 2, 3 líneas rectas y una línea curva. ¿Cuál es lo que quiere hacer Leibniz? Quiere encontrar la superficie, ¿sí?, que está debajo de la curva, de este espacio cuatrilineal. ¿Qué muestra Leibniz? Bueno, lo que hace Leibniz es mostrar. ¿Ven este espacio escalonado que entra y sale? ¿No? ¿Lo ven? Ven que entra acá, sale de la curva, entra. Sale de la curva, entra. Lo que muestra Leibniz es que la diferencia entre este espacio escalonado, lo simplifico muchísimo, pero para que se vea, la diferencia entre este espacio escalonado y que es toda esta superficie, ¿cierto? Esta superficie, así. La superficie del espacio escalonado. Y la superficie, ¿sí?, cuatrilinear limitada por esta curva, se puede hacer, la diferencia que serían estos espacios que quedan afuera y adentro, se puede hacer tan pequeña como se quiera. Es decir, se puede demostrar que para toda diferencia hay otra menor. Entonces, el valor de la curva es el límite de los espacios escalonados, de la suma, ¿no?, de la serie de sumas de espacios escalonados. Y para eso no necesita para nada infinitesimales. Ni siquiera necesita concebir esta curva como constituida como un polígono infinitángulo. Es curva. Solo que muestro que la diferencia entre este espacio escalonado y la superficie subtendida por la curva se puede hacer tan pequeña como se quiera. Eso significa que para toda diferencia, lo dice así, para toda diferencia, ¿no?, hay otra siempre menor. Esta es la forma epsilóntica, donde no intervienen infinitesimales. ¿Qué dice Leibniz? Sobre esta concepción epsilóntica, yo puedo introducir infinitesimales. ¿Por qué? Porque simplifican mucho las demostraciones. Esta lleva 12 pasos, 15 pasos. Usando infinitesimales, cantidades infinitamente pequeñas, como ficciones, no es necesario hacer este tipo de demostraciones porque yo lo único que necesito es introducir operaciones con infinitesimales. Entonces, un ejemplo de ese tipo de operaciones con infinitesimales, no voy a hacer la cuenta acá, se da aquí. Aquí, ¿sí?, esto también pertenece, es la proposición 21 de cuadratura aritmética circuli. Aquí no tenemos epsilon, ¿sí? No existe el procedimiento de mostrar que para cada diferencia dada hay otra menor. No, acá directamente usamos infinitesimales. ¿Y en qué consiste el infinitesimal? Bueno, acá tenemos que usar diagramas de manera analógica. ¿Qué quiere decir analógica? Que vamos a representar cantidades infinitas e infinitesimales como si fueran cantidades finitas y mostrar que la operación con cantidades finito infinitesimales equivale a operaciones con cantidades finitas. Es así. Ustedes acá tienen una hipérbola. La forma de esta hipérbola, que es una particular, es, este es el eje de las abscisas, de las ordenadas, este es el eje de las abscisas, y tienen que la ordenada es igual a una cierta constante A, un parámetro A sobre X. ¿Sí? Esta es la fórmula de la hipérbola. Ustedes saben que estos brazos de la hipérbola no tocan los ejes, son asíntotas. Entonces pasa lo siguiente. ¿Qué muestra Descartes? ¿Qué muestra Leibniz? Esto que ustedes tienen en celeste, la cuenta la puedo hacer, pero no la voy a hacer. Esto que ustedes tienen en celeste es un rectángulo finito, es decir, A3B, este lado, es un cuadrilátero, es un lado finito, y A3G
¿no? Es una cantidad finita. Perfecto. Pero este que está en verde, y que yo dibujé acá como algo finito, no es un cuadrado, un rectángulo finito desde el punto de vista matemático. Este lado es para Leibniz infinito, pero terminado. Lo tuve que dibujar así, porque lo infinito no se puede dibujar. ¿Sí? Por eso el diagrama es analógico, por eso digo que es una analogía la que utilizo. Y este ladito que está acá, que es 0G, 0C, no es un lado finito, es un infinitésimo. ¿Sí? Es una cantidad infinitamente pequeña. La dibujo para representarla diagramáticamente, pero no se puede representar como tal, porque es inasignable. Fíjense que acá uso cantidades. Entonces, ¿qué muestra Leibniz? Muestra que el producto de este lado por este lado, que es un rectángulo finito, una superficie finita, es igual a el producto de este lado infinito por este lado infinitesimal. Quiere decir que para ciertos tipos de propiedades y ciertos tipos de objetos matemáticos, lo finito es equivalente a lo infinito. Es decir, este es un lado infinito, este es un lado infinitesimal. Sin embargo, el producto de lo infinitesimal por lo finito es una cantidad finita, igual a esta. Sorprendente, ¿no? Bueno, eso es lo que muestra Leibniz usando infinitesimales, no como en el caso anterior. Y finalmente, vamos al Nova Methodus, que es acá lo que más, una de las cuestiones más interesantes, porque acá vimos operaciones geométricas. Leibniz usa fundamentalmente teoría de las proporciones. Acá usamos, el intento de Leibniz es introducir una álgebra de los infinitesimales. Entonces, este ejemplo está sacado del Nova Methodus, pero el método ya lo tiene desde por lo menos 5 o 6 años antes, que es lo siguiente. Tomemos el producto finito de cualquiera dos cosas, dos cantidades, X e Y. La pregunta de Leibniz es, ¿cómo puedo obtener D es el diferencial, ¿no? El diferencial del producto de X e Y. Es decir, ¿no? ¿Qué quiere decir diferencial? Bueno, la idea es la siguiente, está acá. Suponiendo que incremento infinitesimalmente, es decir, le agrego a X una cantidad, una diferencia, ¿no? Infinitesimal, es decir, X más dx, e incremento ahí con una cantidad infinitesimal diferencial de y. La pregunta es, ¿cómo obtengo el producto de los incrementos diferenciales? Eso quiere decir el producto no de todo, sino de la diferencia entre esto y de X y de Y. Curiosamente, en los primeros escritos de Leibniz sobre esta cuestión, acá me pasé de largo, perdón. Ay, no. Esperen. Leibniz se preguntaba, pero entonces si yo quiero sacar de X e Y, es decir, sacar el incremento diferencial, ¿bastará con multiplicar infinitesimal de X por infinitesimal de Y? Al principio lo hace, dice, después se da cuenta, no, porque esto me lleva a inconsistencias. ¿Cuál es la verdadera cuenta? La regla algebraica, esta. El diferencial de todo el producto es igual a la cantidad finita por el diferencial de la otra cantidad más la cantidad finita por el diferencial de la primera cantidad. ¿Y cómo lo justifica? Bueno, no lo puedo hacer algebraicamente, pero inicialmente voy a usar diagramas. Y con esto vamos terminando. Fíjense que acá tengo dx más x y más dy. ¿Sí? Multiplico ambas y me queda toda esta partición de x de x, y de x, x de y, xy. Para obtener la diferenciación tengo que sacar xy, porque esa es la parte finita que no me interesa. ¿Qué pasa con esta que está acá? También tengo que sacarla. Y eso es lo que hace Leibniz, la elimina. Literalmente la borra, así como si ustedes estuvieran y lo borraran con un borrador. Ahora la pregunta es, ¿por qué la elimina? Esta es una cantidad. Eso es lo que le critican. ¿Por qué elimina esta cantidad?
¿Por qué? Fíjese que le queda la fórmula, ¿no? X de Y y de X. ¿Por qué elimina esto? Leibniz dice, porque esta cantidad es incomparablemente menor que las otras. Es decir, la relación que hay entre esta y esta y esta es la relación entre infinitesimal y finito. Es decir, que esta cantidad es infinitamente más grande que esta. Por eso es incomparable y por eso la puedo suprimir. 3 ejemplos, ¿no? Epsilóntico, infinitesimal e incomparable. Las 3 aparecen en Leibniz siempre. Bueno, y con esto vamos terminando la parte de ficciones matemáticas y conocimiento simbólico. Se la dejo para otra vez, si quieren discutirla, si quieren hablarla. No me interesaba tanto hablar de esto porque ya hablé de ello y no es tan original. Pero bueno, la idea es entonces que en Leibniz tenemos varios conceptos de infinitesimal y que estos conceptos de infinitesimal evolucionan desde, por decirlo así, esta sería mi conclusión, ¿no? Aún considerándolos como ficciones, desde una concepción más sustantiva, más sustancial, a una concepción en donde hay un carácter más procedimental, que gira en torno del concepto de procedimiento epsilóntico, ¿sí? Que es un concepto que se acerca bastante a nuestra versión estándar del concepto de límite. Aparecen junto con esta concepción epsilóntica la concepción basada en la incomparabilidad y la concepción epsilóntica de alguna manera se completa, o Leibniz trata de completarla, eso habría que discutirlo bastante, con la idea de infinitesimal evanescente, es decir, que desaparece, en el acto de desaparición, combinado con el concepto o el principio de continuidad. No, concluyo acá porque si no me llevaría el resto, explicar todo esto llevaría demasiado tiempo, pero en todo caso lo dejo para, si quieren, para un poquito de discusión. Muchas gracias por la atención y espero que les haya interesado y que no haya parecido demasiado complicado. Bom, então está aberta a discussão. Muito obrigada, Oscar, pela formidável apresentação. Dúvidas? Acho que tem chat, deixa eu ver. A gente não tem perguntas no chat por enquanto. Bom, então, fazendo como o Ulisses sugeriu ontem, né? Ulisses, você quer falar alguma coisa? Você apareceu aí ou não? Não, era só uma pergunta de referência que eu acho que eu perdi. Não sei se o Oscar podia me repetir. Quando você menciona um texto de 1702 sobre indo em direção à interpretação da Viviane sobre continuidade, qual é esse texto exatamente? Eu acho que eu perdi a referência na hora. Se llama Justificación del cálculo infinitesimal por el álgebra común. Ok, obrigado. Es una carta, es un apéndice a una carta de Varignon. Ok, obrigado. Alguém mais? Bom, então, para quebrar o gelo, apesar de que o Ulisses, então, já fez, né? Oscar, era justamente sobre esse texto que eu queria te perguntar. Deixa eu ver se eu entendi. Nesse texto, como você colocou, eu enfatizei na minha interpretação mais aquela transposição das regras que você falou, né? Que você havia mencionado que os matemáticos fazem, já que ele declara expressamente, eu vou tratar o repouso como movimento, né? Ainda que como um movimento evanescente, mas ele já é repouso. E você enfatizou mais a ocorrência da palavra evanescente, né? Sim. Como é que, assim, como que você enxerga essa dupla ocorrência, né? Porque evanescente dá a ideia de que eu ainda estou falando de uma grandeza comparável, né? Que está desaparecendo. Mas quando eu falo repouso, eu já estou falando que eu já passei para o outro lado, né?
Como que você vê essa equivalência entre essas duas coisas? Bueno, yo sé que vos querés justificar eso, y yo lo entiendo, y tengo que leerlo con más detenimiento para ver, pero la verdad es que Lainez, respecto de ese pasaje, no dice una sola cosa, dice muchas. Ese es el problema. Dice muchas, como pasa con los infinitesimales, y todas juntas. Y por eso, como no es claro respecto de eso, da pie para muchas interpretaciones. Yo me voy a quedar en el concepto de evanescente, de evanescencia. Es decir, ese concepto de evanescencia aparece primero la historia, aparece tardíamente, porque la verdad, les confieso que revisé muchísimos de los textos matemáticos y filosóficos de Leibniz, y este concepto de evanescencia aparece muy al final, cuando él ya hace mucho más explícito la aplicación del concepto de continuidad. No es que aparezca siempre, aparece 1700, 1700, y tampoco tantas, por lo menos hasta lo que está publicado, ese es el problema, ¿no? Porque nosotros tenemos publicaciones ya completas de filosofía hasta 1690, y de matemáticas todavía antes. No tenemos ediciones completas de las obras de matemáticas de Leibniz, llegan hasta 1676. Así que bueno, ahí tenemos un hiato, pero en la medida que uno busca, el concepto de evanescencia aparece muy tardíamente. Y esto me llama la atención porque es Newton el que usa el concepto de evanescencia, tradicionalmente, ¿no? Cantidades en el momento de desaparecer. Entonces, la cuestión aquí es que, bueno, es una cantidad que está desapareciendo. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, uno de los elementos fundamentales es cómo se realiza la transición. Tendría que pensarlo, pero te digo cómo lo piensan algunos. En primer lugar, está hablando de cantidades, está hablando de movimiento. Es decir, la idea de un movimiento no físico, sino de un movimiento puro. Y segundo, la idea que está detrás, según algunos, es que en realidad la cantidad está en el acto de desaparecer, justamente porque se trata de un movimiento puro, y es tal que por más que esté en el acto de desaparecer, y por eso no es una nada, sino que es una nada relativa, hay algo, es decir, no se conserva la cantidad, pero sí se conserva la estructura. ¿Sí? Es una forma de pensamiento estructural. Es decir, no desaparece se trata de, en primer lugar, no es una cantidad, se trata de relaciones de cantidades. ¿Sí? Pensemos en una tangente, ¿no? X sobre Y, o Y sobre X. Es una relación de cantidades, no es una cantidad. Y lo que se mantiene no es la cantidad, sino que se mantiene de manera constante la relación entre cantidades. Entonces, Leibniz lo que esa es la interpretación, a mí me gusta esa interpretación. Leibniz está hablando ahí no de un concepto sustantivo de cantidad, sino de un concepto estructural de lo matemático. ¿Bueno? Mantenemos la relación, la razón, la cantidad no importa. Si ustedes no tengo aquí para mostrarlo, pero si ustedes aplicaran, si nosotros aplicamos, es lo que hace Leibniz, por otro lado, si viésemos lo que hace Leibniz desde el punto de vista diagramático, veríamos que ustedes, en el tema de la tangente, ustedes tienen el triángulo característico, que son dos puntos constituidos por dos puntos que se están aproximando cada vez más infinitesimalmente, y eso genera un triángulo, ¿no? Eso genera un triángulo rectángulo que determina la pendiente de la curva. De forma que esa pendiente está determinada por la tangente, es decir, la relación entre el diferencial o el incremento de las y y el incremento de las x, los d de y y los d de x. Ustedes pueden, y lo interesante es esto, ¿no? Eso es lo que ve Leibniz. Ustedes pueden hacer el triángulo tan pequeño como se quiera, hasta que desaparezca, ¿sí? Tomarlo en estado de evanescencia, si lo pensamos como un movimiento, pero lo interesante es esto, es que la relación entre x e y es siempre la misma. La pendiente de la curva va a ser siempre la misma. Y eso queda claro cuando se toma la subtangente, ¿no? La subtangente es siempre la misma.
Por más que ustedes achiquen el triángulo, la tangente y la subtangente, se llaman, la relación que hay entre la subtangente y el triángulo infinitesimal es siempre la misma. No va a cambiar. Entonces ahí hay una idea de, quizá aporta lo que vos decís, es la idea de una identidad estructural. Vos cambiás, incluso podés eliminar la cantidad o hacerla pasar a otra cosa, pero lo que se mantiene es la identidad estructural entre las razones de las cantidades. Entonces ahí entramos en un dominio no cuantitativo del cálculo infinitesimal, sino cualitativo, porque para Leibniz lo que no depende de la cantidad es solo cualidad o forma. Muito obrigada, Oscar. Muito esclarecedor. Eu gostaria de saber se tem mais alguma questão. Deixa eu ver se no chat tem alguma questão. Viviane. Sim. Então, na verdade não é uma questão, é mais um pedido, já que a gente tem um tempinho, se o Oscar podia falar sobre a parte que ele, afinal de contas, deixou um pouco em suspenso sobre ficções e tal, ou pelo menos antecipar um pouco o que seria isso. Eu fiquei curioso. Não sei se ele poderia falar em pouco tempo. Sí, en 5 minutos explico. ¿Puedo poner otra vez la tela para explicarlo? A ver, voy a poner la tela. Trataré de explicarlo brevemente. Parto de la siguiente propuesta. Si para mí tenemos que hablar de conocimiento simbólico en dos órdenes, eso lo podría justificar. Para mí hay que hablar de conocimiento simbólico y de cognición simbólica como englobados en el concepto de cognitio simbólica, que tiene sus problemas, ¿no es cierto? Para mí, conocimiento simbólico es equivalente a lo que llama Popper conocimiento objetivo. Es información verdadera codificada en distintas cosas. Enunciados, razonamientos, diagramas, esquemas, fórmulas. La cognición simbólica son las operaciones cognitivas que nosotros realizamos como sujetos con signos. Conocer, recordar, imaginar, inferir y razonar. Esa sería la primera cuestión. Y acá ustedes tienen el cuadro que yo considero que es más apropiado de lo que es conocimiento simbólico. El conocimiento simbólico abarca todo lo que es distinto y confuso. Es decir, propiamente también la noción simbólica, habría que hablar. Entonces, sobre esa base propongo lo siguiente. La idea de Leibniz es que no es lo mismo, es lo que yo propongo, ¿no? La idea es una facultad o capacidad de pensar, la noción es el producto de la actualización de la idea a veces. Entonces, las nociones simbólicas, en general, toda noción, porque toda noción es simbólica casi para Leibniz, denota ideas. El denotado de una noción es la idea. Pero eso hace que haya nociones simbólicas que no tengan denotación, porque lo que expresan es algo contradictorio. Por ejemplo, el movimiento más veloz, el número de todos los números, el círculo cuadrado. Entonces, las ficciones son nociones confusas que no tienen ideas. ¿Sí? Entonces, por eso digo, la ficción matemática es una noción simbólica, ciega, sin denotación, sin idea. Entonces, si nosotros quisiéramos caracterizar los infinitesimales como ficciones, es lo siguiente. No tienen ideas, son nociones, cosas que nosotros pensamos, pero que no tienen ideas, no tienen denotación. Y como no tienen idea, no tienen objeto. ¿Sí? Entonces, por eso para mí la ficción y el infinitesimal forma parte del ámbito del conocimiento, o pensamiento, mejor dicho, confuso. Ahora, ¿cómo caracteriza Leibniz la ficción? Es el pensamiento de una cosa imposible o de una cosa que nunca existió. Entonces, hay dos tipos de ficciones. Las ficciones por esencia, porque son cosas, representan cosas imposibles, y por eso no tienen ideas, o representan, como las novelas, cosas que fácticamente no existieron nunca. Entonces, lo que yo propongo
es analizar el concepto, las fácticas las vamos a dejar a un lado, y propongo analizar el concepto de ficción como cosa imposible. ¿Y en qué consiste la imposibilidad? Y ahí es donde justamente yo propongo que hay 3 tipos de imposibilidad. La imposibilidad basada en la contradicción, eso es lo que afecta a muchas nociones ficticias, como el movimiento más veloz. El concepto es contradictorio y no puede existir el movimiento más veloz, no hay idea del movimiento más veloz. Hay posibilidad o imposibilidad en el sentido de que es matemáticamente, diagramáticamente, simbólicamente irrepresentable, es decir, no podemos diagramar un infinitesimal en un diagrama geométrico, solamente de forma analógica. Tampoco podemos representar una raíz imaginaria en un diagrama geométrico, no hay forma de representarla. Entonces esa es imposibilidad como irrepresentabilidad geométrica o matemática. Y la tercera, que es una interesante, que es la imposibilidad o posibilidad en términos de principios arquitectónicos. Es decir, la naturaleza no puede estar hecha con infinitesimales porque violarían principios arquitectónicos al estilo de lo que sostiene Duchesneau. El principio de razón suficiente, el principio de continuidad, el principio de orden. Entonces, las ficciones matemáticas, en términos generales, algunas son de este tipo, las inconsistentes, y otras son del tipo 2 y del tipo 3. Los infinitesimales son al mismo tiempo del tipo 2 y del tipo 3. Son irrepresentables y la naturaleza no puede estar hecha de acuerdo con infinitesimales porque violaría principios arquitectónicos de orden y de estructura. No sé si, Ulisses, te respondí rápidamente, pero esa es la idea fundamental. Eu acho que sim, eu acho que eu teria que pensar mais, mas acho que já entendo um pouco. Você ontem falou que muitas críticas à solução de Leibniz para o problema da contingência, que não levavam em conta a teoria dos infinitos corretamente, justamente poderiam ser eliminadas se você levasse em conta essa teoria de um ponto de vista mais preciso, né? Claro, exacto. E nesse caso, o fato, pode ser que eu não esteja compreendendo, mas o fato de os infinitesimais serem ficções nesses 2 últimos sentidos não barraria a aplicação deles no âmbito ontológico ou metafísico, porque se eles vão contra não ao segundo sentido, mas o terceiro sentido de impossibilidade. O no, eu não sei si eu entendi direito. Bueno, una pregunta que dejo pendiente en las conclusiones es esta. Esta interpretación no invalida la posibilidad de mundos posibles con infinitesimales, porque en el fondo no son contradictorios. No son autocontradictorios, no hay un concepto en principio, ¿no? El concepto de infinitesimal no es autocontradictorio. Entonces, podría haber mundos posibles donde esos infinitesimales existan, sean posibles. Es más, con esto digamos, es interesante lo siguiente. Leibniz dice lo siguiente: yo no digo que no existan, digo que considero improbable su existencia. Cuando me demuestren, ¿sí?, que son posibles, entonces ahí voy a afirmar que los admito. Pero mientras tanto no me demuestren que son posibles, prefiero decir que son ficciones. Es decir, que la negación de los... Tiene un estatuto conjetural para Leibniz, la cuestión ontológica de los infinitesimales, ¿sí? Eso surge, esto que te estoy diciendo, surge de la discusión que tiene Leibniz con Bernoulli, Johann Bernoulli, ¿no? Donde habla mucho de la cuestión. Dice, mire, porque Bernoulli quiere que haya infinitesimales, de algún tipo de infinitesimales. Dice, no, yo no lo acepto, a mí déjeme con cantidades finitas me arreglo. Ahora, si alguien me prueba que son posibles, pero tiene que probármelo, entonces yo admito. Mientras no me muestre que son posibles, prefiero decir que no existen y que son inexistentes, son ficciones. Entonces la negación es conjetural, ¿no? El estatus de los infinitesimales para Leibniz en gran medida es conjetural.
Obrigado pelo esclarecimento. Tessa, tem tempo para mais uma perguntinha rápida? Ou não? Acho que a Tessa não está aí. Bom, ela disse que realmente ela tinha um compromisso esse horário. Mesmo assim, então, eu vou só rapidinho assim, Oscar, só pelo seguinte, pela sua exposição agora simbólica e pelo seu, acho que o primeiro diapositivo, você falou da ficção como o que não tem denotação, né? Desse ponto de vista, você, digamos, assume uma perspectiva meio oposta, digamos assim, à do Boss, né, que você também citou, porque o Boss, ele diz que não tem significação, mas é uma extrapolação que ainda denota, né? Sim. Não, eu digo que não denota. Isso, e você diz que não denota. No denota. No tiene denotación. La ficción, en principio, no tiene denotación. Certo. Tá, muito obrigada. Não, era só essa dúvida. Acho que não tem mais tempo para dúvidas, né? Muito obrigada mais uma vez, Oscar, pela excelente, tem muita gente aqui elogiando sua apresentação nos chats, e eu passo então a palavra para o William, que é o próximo.